participar en la presentación de la segunda novela de Emiliano Scaricaciatoli, Gusanos. Perdón por la dedicación también en arrancar. Agradecemos al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura y Sociedad, que lleva adelante Susana Chela y que propicia este espacio en el que venimos hablando hace bastante sobre literatura, sobre poesía, y hoy en particular sobre esta ficción. También agradezco a Marcos Herrera, que ha tenido la gentileza de sumarse a la presentación del libro de Emiliano. La segunda novela de Emiliano, Reincidente en Barnacle. El primer libro fue Fundidor, que también tocaba algunos aspectos muy concretos de la realidad, como es también Gusanos, y con la virulencia que caracteriza su prosa, que creo que es lo más notable, el furor con el que logra sostener durante, en este caso, 84 páginas, no solamente un furor, sino también un fundamento en esta ficción. Yo he escrito alguna vez la contratapa del libro. Voy a referirme brevemente respecto de lo que he dicho en la contratapa y después le voy a hacer la palabra a Marcos, que dirá seguramente cosas más mejores del libro y no estas tonterías que me atribuyen. Emiliano Scaricaciatoli en Gusanos narra durante 7 cáusticos episodios el derrotero de un grupo de educandos adolescentes inmersos en una institución privada y confesional, descrita como un ambiente sórdido y paranoico, sus dislates ideológicos y la represiva y devaluada convivencia con los adultos, con el residual espacio de los adultos, los hábitos y relaciones sociales, económicas y políticas que absorben y reducen al absurdo o al fracaso cualquier expectativa de inocencia o porvenir. Ha escrito Scaricaciatoli: el bien no delibera, vota, no discute, modera, no interviene, denuncia, no ataca, se defiende, no pasea, vigila, vigilantea. Cada capítulo lleva por título el nombre de un personaje y cada personaje desarrolla en la trama el razonamiento y la actitud de una generación estafada. Esta generación, cito, esta generación no tiene enemigos y hay que aprender sobre la marcha, aprender a los golpes. Sin bosques donde fugarse para evadir impuestos, sin frases motivacionales que aboguen por la paz mundial, en una atmósfera de sexo y violencia, la novela desarrolla diferentes interpretaciones sobre un mismo presente clase mediero, blanco, argentino. El tiempo no será un aliado, ni Dios, ni sus nombres. Cuenta la historia en la expectativa de que otros se congratulen o interpelen leyéndola, que es también otra manera de completar la realidad. Eso he escrito yo respecto de lo que me suscitó en su momento, hace bastante ya, el año pasado, la novela de Emiliano. Y me parece interesante, luego vamos a desplayarnos sobre estos aspectos que Emiliano toca, sobre estas situaciones en donde transcurre la novela y los aspectos que emergen en esos ámbitos, en este caso educativos, de encierro también. Así que bueno, adelante Marcos, y te escuchamos con atención. Los clásicos de la literatura argentina del siglo XIX fundaron una gran línea temática que atraviesa, en mayor o menor medida hasta hoy, todas las obras que se producen. Civilización y barbarie. Sarmiento, Echeverría y con su estilo elegante, Mansilla, instalan esto como motor narrativo inagotable. Hay que decir que la barbarie fascina con la potencia de lo otro, lo extraño, que siempre es una amenaza. Yendo a Freud, lo siniestro, lo familiar que se vuelve extraño y peligroso, lo ominoso. De entrada en Gusanos, Emiliano Scaricaciatoli presenta tópicos aberrantes, fascinantes y muy conocidos. Fascismo, antisemitismo, prostitución, contrabando, droga, pedofilia, barras bravas. La negra aprovechó, como todas estas inmigrantes inmorales y traicioneras, para escaparse con un barra brava de All Boys que ya le había prometido asilo, una comida al día y 2 o 3 clientes de florista. El mal, sus brillos y su negrura. Se podría decir que sin oscuridad no existen los brillos. Ahora quisiera destacar el estilo,
es fluido, muy plástico, con imágenes que desfilan como lo hacían por las pupilas del jefe Drogo de la Naranja Mecánica, cuando lo reeducan obligándolo a ver. Esto en consonancia con una combinación rítmica de oraciones cortas o más largas, siempre precisas, controladas como con un estetoscopio y cortadas con un bisturí. Por último, la estructura, 7 capítulos, las 7 plagas, de 4 hojas cada uno, salvo el séptimo, de 5. Cada uno titulado con el nombre propio de los personajes protagonistas. 1. Juan José Wolf. 2. Quimei Rulli André. 3. Vicente Viloni. 4. Maite Becker. 5. Juan de Dios Inmaculado. 6. Jefferson Granizo Molinas. 7. Sheila Lee Arana. Como vemos, Dios está en el 5 y no en el séptimo descansando. Ah, y los nombres propios. Guillermo Moreno, Seineldín, Gómez Centurión, Sarlo, o sea Walter Benjamin, explicado por Sarlo, Santiago Maldonado. Y encima la palabra todes. Y la ministra Eloísa Basualdo, a cargo del Instituto contra la Transfobia y la Violencia de Género de la provincia de San Juan, la primera burócrata trans en nuestro país. Gusanos es un aleph y también un crisol, en el sentido en el que se usa este término en filosofía. El lugar donde interactúan y se unen diferentes ideas, personas, nacionalidades y culturas, dando lugar a una síntesis de todas ellas. ¿Y qué síntesis? Bueno, Emiliano, después de estas palabras de Marcos, dándole el marco precisamente concreto de la novela. A Marcos no le voy a dar el marco. No hay que darle. No. Él solo... Unos marcos. Él solo lee todo esto. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar acá en este espacio. Voy a empezar con los agradecimientos porque son importantes, que es un espacio, le contaba recién a un gran compañero de trabajo, es un espacio muy significante para mí. Siempre agradezco a Susana Chela por la posibilidad de que el CCC sea una usina, como lo digo siempre, de producción, de gestación, de ensayos, de proyectos, en este caso de ficción. No sé qué cosa de todas las que hice no las hice acá, o no empezaron acá, o no se radicaron en este espacio. La verdad que es un pedazo gigantesco de nuestra de la vida de varios, ¿sí? De varios de los que estamos acá. Así que gracias de vuelta, Susana, como siempre. Estuve hace poquito presentando el libro de mi amigo Mariano Pacheco sobre Roberto Art, que edita otro amigo, todos amigos, por Clara Better, y siempre que tenemos la posibilidad de pasar por este tercer piso recordamos un montón de presentaciones de libros, un montón de discusiones, de debates, de griterío, ¿por qué no? En un mundo que le escapa el griterío, que haya griterío, bueno, salud por esa barbarie de la que hablabas, Marcos, antes en ese sentido. A esta editorial, sí, soy reincidente, no sé si esta novela, Marcos ahora me va a ayudar un poco más a pensar esto, pero no sé si esta novela es publicable en otro lado, en otro lugar que no sea esta editora, este sello editorial que dirige Alberto y que permite que uno diga muchas barbaridades. No estamos hablando de las cuestiones de la lengua, sino las cuestiones semánticas, ¿no? Los problemas de fondo, que son los problemas que acusan al lector progre clase mediero argentino, que por lo general lo que busca es cierta sublimación, ¿sí? Y sentirse, con la palabra de hoy, ¿no? Sentirse empático. En la contemporaneidad hay que tener más apatía que empatía. Para hacerle, como dije en la presentación de Mariano Pacheco, menos juego a la cultura. A Marcos Herrera, que no nos conocíamos, nos conocimos a partir de las barbaridades, creo que escribimos, y por el ojo clínico de Alberto, que vio la posibilidad de compartir este espacio juntos y de acercarme también a su literatura. Esa coincidencia en la perla y eso es lo que iba a contar. Nos juntamos en la Perla de Once, que no es más la Perla de Once, que no tiene ni la mística de la Perla de Once, que tuvimos que llevarle la mística al lugar, por lo cual también fue un encuentro esotérico en ese sentido.
quiere decir que transitamos por ruinas, seguimos transitando por ruinas, tratando de rehabilitarlas. A Lucas Peralta, que está ahora grabando, ocupándose de la parte técnica, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Sí? De Piñeiro a ocuparse de todo esto, uno de los mejores poetas, dice Daniel, y yo coincido, de nuestra generación, sin ningún tipo de dudas, y un gran compañero de viejas aventuras. Y una interrogación con la que cierra su libro que siempre recuerdo. ¿Cuál de los dos, Praxis o el primero? Escombros? ¿De qué se ríe nuestra generación? ¿A qué le está cantando? ¿A qué le está cantando? Que así cerramos otra presentación, que forma parte de Mi Guerra, el libro que también presentaste acá, que lo cita Peralta y no sabía que Peralta estaba. Ahora sé que está, así que le puedo agradecer también. A todos y a todas quienes vinieron, se hicieron el espacio, a quienes conozco, a quienes no. Esta es también aclarar una serie de presentaciones. Fuimos invitados al ciclo La Nave Abnormal, que coordina una gran amiga, Andrea Meikop, a hacer una primera presentación. Teníamos ya pensada esta presentación, ha sido un montón, faltaba que Marcos nos diera el ok y eso sucedió. Y como es una editorial independiente, como siempre Alberto se encarga de aclarar, hay que hacer muchas presentaciones, ¿no? Hay que moverse mucho, hay que militarlo el libro. Escribo un realismo no celebratorio de la pobreza, es decir, un realismo contra esos denuncialistas negreros que no le pagan los aportes a las empleadas domésticas, que está lleno en la literatura argentina. Entonces escribo contra ese realismo, porque yo creo que hay un trauma en la literatura argentina que es el realismo, pero al mismo tiempo hay una escuela de ese realismo. Entonces me celebro en esa escuela, que justamente va, hablábamos con Jito Minore hace poco, uno se referencia, y con Marcos hace poco también cuando nos encontramos, bueno, ¿qué referencias uno tiene de fondo? Sí, de Arta, Lamborghini, sí, sin duda que ese pasaje está presente, por supuesto, pero también de mi propia generación. Hoy nombré a varios escritores que son de mi generación y que no están afiliados al club de becas, ¿no? Ni a la comunidad de escritores de lo que llamo el imperio del bien, ¿no? Por eso me gustó lo de la barbarie, para pensar el imperio del mal, para pensar lo que no se debe, para pensar si efectivamente los lugares de la cultura hacen que justamente no estemos escribiendo más que placebo y quizás no estamos diciendo nada. Dale. Hace poco esta escritora tan genial, Matate Amor, Ariana Harwitz, en una entrevista decía que los escritores no teníamos que ser políticamente correctos, porque si no todo se transformaba en algo temeroso, digamos. Había que aventurarse, y creo que Gusanos hace eso. Y como vos decís, creo que hay una cosa generacional que se desmarca de César Aira. De ese realismo canónico también, pero de los otros cánones, ¿no? Que se van armando de a poco, de las otras iglesias, le llamo yo. Suelo decir, para quienes me escuchan, para quienes me han leído o me han escuchado en algún momento, los otros templos que se van armando, que son varios, ¿no? Los templos de la moral. Y hay en esta novela un recorrido siempre hay un recorrido por el conurbano, o sea, siempre hay una constelación permanente entre Fundidor, que fue la primera novela, y Gusanos en relación, no un conurbano sci-fi, no un conurbano de ciencia ficción, de zombies y extraterrestres, no, por eso también este compañerismo de leernos, para pensar el conurbano que no está retratado como si fuera un cómic o una historieta. Pensaba en el interior recién, justo mencionaste un personaje,
qué difícil que es retratar el interior. Digo, el realismo también o el realismo que yo propongo, que propone mi escritura, que va más allá de mis buenas intenciones, como el interior de ese otro realismo que habitualmente no es otra cosa más que designar objetos dispuestos, ¿no? En ese sentido. Entonces hay una lucha, hay una pugna, estamos en pugna, estamos en guerra permanentemente. Creo que no hay que bajar los brazos respecto del problema del lenguaje, respecto del problema de la lengua. Lo vivimos cotidianamente cuando nos invitan a arrepentirnos. Bueno, yo no voy a arrepentirme de esto y la idea es llevarla a fondo. Así que bueno, agradecimiento pleno por estar acá y abrir el juego. Muchas gracias. Un poco lo que Marcos desarrolló respecto de la novela para llamar la atención también del lector de que va la novela. Los personajes en sí no son para nada, digamos, no hay benevolencia con ellos, digamos. Transcurren sus días dentro de un marco bastante violento en un punto. Vos trabajás también en instituciones, ¿cuánto hay de marca biográfica en eso? ¿Cuánto de ficción? Hoy en día estamos atravesando también conflictos concretos respecto de los docentes. Trabajamos en instituciones también que tienen que ver con la docencia, cómo atraviesa esto la novela, y hoy yo creo que la mirada que tenés también la toca muy absolutamente actual, ¿no? Como si la novela fuese, cuando yo digo completar el presente, también es que facilita, al igual que el fundidor, interpretar o cuestionar algunos aspectos de la vida cotidiana, digamos, si querés, de cualquier lector en este caso. Sí, a mí lo que me preocupa es quedar pegado detrás de por eso digo, denuncialismo berreta, que en definitiva no habla sobre nada, o sea, el consignismo, que es un problema que tiene la literatura argentina en la contemporaneidad, creo, en general, más allá de este formato que es el formato novela. Claro, uno trabaja en ese espacio, por eso cuando Marcos hablaba de lo siniestro, tiene que ver con la cotidianidad que uno tiene con ese espacio, que es el espacio de la escuela de por sí. Pero así como en Fundidor, los personajes están rotos. Entonces yo no sé hasta qué punto, pues yo también había pensado, digo, qué particularidad que estamos presentando esto en este contexto de mierda nuevamente, en el que a los primeros que generalmente nos cagan a palos en ese sentido, es a los docentes, en varios sentidos nos cagan a palos. Creo que si hay algo que me interesaba de esos personajes, la posibilidad de escape, no la posibilidad de militancia. Algo que quizás en Fundidor está un poco más, la palabra, el hecho de estar fundido, viene obviamente de la carga militante, la idea del personaje que todavía tiene la posibilidad de recuperarse. Acá me parece que no hay posibilidad de recuperarse de nada, y sí tiene que ver con uno. Yo rehabilito la función del autor, es fundamental. A mí toda esta cuestión, ya no posmoderna, sino esta cuestión de esconderse detrás de un metacolectivo, el nosotros, por ejemplo, me molesta mucho el nosotros. No se sabe quién es nosotros, ¿no? En ese sentido. Entonces, los docentes también sería como una especie de gran bloque en el cual, ¿qué docentes? Los que votan a estos gobiernos, bueno, claro, habría que ver, ¿no? ¿Qué docentes? Porque me siento cada vez menos empático, justamente, en ese sentido, no con las luchas objetivas que llevamos adelante, sino justamente con la idealización de esas luchas dentro del plano ficcional, que me parece que es lo que hay que poner, al menos que en ese realismo pueda vacilar la posibilidad de estos docentes, en el caso particular de uno de los actantes que están dentro de esta institución, que están quebrados, que están fracturados, que no ven la posibilidad de un futuro más que la posibilidad de destruirlo, de ingresar dentro de una zona de caos, de locura, digamos, en ese sentido. Ahí, de ese lugar, en principio creo, en un giro malestarista, a mí lo que me interesa es despegarme de ese realismo en el cual vamos a hablar de la dictadura porque tiene que estar necesariamente, y del 2001 porque tiene que estar necesariamente, y de las luchas vigentes porque, bueno, forman parte de la agenda de la coyuntura,
No, yo estoy pensando en personajes que son en realidad sujetos que están fracturados, fragmentados, quebrados, y por eso esa polifonía, ¿no? Y la posibilidad, hablaba recién con mi compañero, de tantos años de trabajar dentro de una escuela, la posibilidad de escapar, de huir, de buscar otras changas, otros trabajos, otros laburos, también para seguir roto, ¿no? De alguna manera la ruptura generacional, lo que deja traducir la voz que le da a los personajes, es como necesaria, digamos, retrotraerse a esas situaciones complejas como puede ser la del 2001. Yo creo que conversa de manera invisible con esos aspectos. No hay tampoco producción, lo hablamos la vez pasada en la presentación, producción ficcional desde el 2001 desde otra perspectiva que no sea desde el piso séptimo de una avenida de la ciudad capital. Hay poca producción, digamos, desde otro costado, ¿no? Sí material teórico, pero no ficcional. Tampoco en un ámbito como el de entre tantas diletancias que se permiten o nos permitimos los poetas, tampoco hay, digamos, producción sobre eso. Yo creo que estos libros vienen a dialogar también sobre eso. Cómo contamos algunos aspectos de la vida nacional. Y en ese cómo contamos también está cómo contamos nuestros muertos. Eso es otra cosa. Y ahí sí uso esta situación. Sí. Yo creo que el lector va a encontrarse ante la posibilidad de interrogarse con diferentes aspectos. Yo creo que la novela es como una excusa casi para plantear otras cuestiones bastante viscerales, digamos, ¿no? Que desentonan, sí, Marco, creo que con lo que decíamos, con cierto estadio de la literatura argentina, por ahí más leída o más promocionada, que está bien, uno encuentra también su solaz en eso, pero no necesariamente, digamos, lo representativo de generacionales, ¿no? En mi enumeración me olvidé de decir que también aparece Malvinas, ¿no? Un personaje muy interesante. Bueno, que Juan José Wolf caga un Playmobil. Su divulgación virtual fue la democratización del arte, el humor también, ¿no? Un humor, no cualquier humor, ¿no? Y quería leer a propósito de Malvinas este comienzo del capítulo 3, Vicente Bioni. El gordo cerdo tiene un avioncito en el Palomar. 2x3 se va a la base aeronáutica de Cruz del Eje a dar unos cursos solo para comerciales. Nada milico. Empezó con el negocio del transporte de músicos. Vilma Palma, CAE, Huff, Pancho y la Sonora Colorada. Había hecho un gran vínculo con este último, con Panchito Serra. Según el gordo cerdo, habían creado La Colita, juntos, en un vuelo de ida a un festival en Córdoba. También se autodenominaba un compositor sin tiempo, un cineasta sin tiempo, un políglota con menos tiempo. Había creado cosas. Siempre pienso en Horacio Quiroga, como el Festival de las Tetas en Los Cocos, o el Día de la Bombachita, en un verano de Carlos Paz. A Sergio, el profe de inglés, sobreviviente del Regimiento 8 de Bus Green, nuestro hermano y amigo cofundador de BIT, ahora con licencia psiquiátrica, se le había ocurrido antes. Sergio lo comentó al pasar en una feria de talentos de la escuela y el gordo cerdo, por envidioso, dejó de hablarle. Inventar el Día de la Bombachita para Sergio fue más importante que salir de Bus Green con 3 heridas de bala en el cráneo. Que son los muertos no contados, ¿no? Porque es un regimiento justamente, y es una historia de Malvinas no contada. Ahí sí está lo no contado. Ahí sí, gracias. Ahí sí. Esta y otras barbaridades, Emiliano las desarrolla con mucha gracia en verbal. Vuelvo a insistir en este punto porque sostener una novela en esta tónica debe ser complejo y Emiliano lo sortea. Las dificultades se pueden sortear de dos maneras, al menos. O vamos a poner, si hubiera una valla, es pasando por encima de la valla o pasando por debajo. Emiliano Caricacciatore lo que hace es pasar por encima de la valla, subir la vara, me parece a mí. Así que quienes puedan leer, tengan la posibilidad de leer este libro, van a encontrar esas barbaridades expuestas sin la ortodoxia de la lengua castellana, sino que explica la lengua castellana que debería ser lo correcto, pero sí con un fundamento, un sustento y una vitalidad que creo son muy necesarias
en estos días. Si querés dar los últimos agradecimientos, pues vamos a pasar lo que es la parte social y a proceder, digamos, ordenadamente a emborracharnos. Vuelvo a agradecer a Marcos Herrera su presencia. Y abrir, ¿no? Si quieren preguntar, si quieren preguntar al autor, lo tienen intercambiar. acá, intercambiar también. Así que podemos también abrir esta discusión y charlar un poco y pensar. Si tienen ganas. O caer más hondo lo de emborracharse posteriormente. Puede ser, debemos haberlo dicho. Bueno, yo me quedé con el nosotros. Cuando vos hablabas de nosotros te referías a un cierto grupo como que se autosostiene y se autorreconoce, no a nosotros usado como persona, digamos, narrativa. No, claro. Por eso decía un metacolectivo, que es la posibilidad de esconderse detrás de una institución, esconderse detrás de una idea, esconderse detrás de un grupo de pertenencia, digamos, a eso me refería. Es decir, si hay algo que a mí me interesaba sostener es, insisto, personajes rotos, pero individuados, es decir, que tengan la posibilidad de romper aún con su propia historia, como le pasa a este personaje que sale de Malvinas, pero no sale de Malvinas para volver a pensar una vuelta a Malvinas, no está pensando una locura, digamos, en ese sentido. Una locura que se da dentro de un espacio que no es propio de aquel, porque después creo que sigue, y el tipo, yo no me acuerdo, pero creo que el tipo, obviamente, creo que está en otro lado, tiene como ciertas reacciones nacionalistas muy fuertes, en algún lado debe estar, ya lo vamos a encontrar, y obviamente llevado a la licencia psiquiátrica, digamos, ¿no? Entonces tampoco hay una reivindicación, mismo para aquellos que, de la militancia, sin ir más lejos, ¿no? O sea, el nosotros de la militancia, que bueno, justo ahora se fue Pacheco, digamos, pero lo iba a citar. El nosotros de la militancia también es un nosotros mentiroso, falso, porque no solamente porque no es la misma militancia respecto de los 70, sino porque la novela lo que intenta pensar es que hoy es necesario despegarse de esos lugares reificados, cristalizados de la cultura, desde los cuales enunciamos. Entonces, esas banderas que las sacamos a veces, de vez en cuando, bueno, yo estoy quizás más escéptico respecto de ese nosotros. Tengo un mayor escepticismo respecto a la construcción de nosotros. No de nosotros como persona narrativa, ¿no? Eso está presente, al contrario, en la novela está presente el nosotros, que es aquellos que hemos perdido, si se quiere, en ese sentido, en esta guerra de la que vos hablabas antes. Las muertes, bueno, allí aparecen los que sobrevivimos dentro de los que ya estamos muertos en realidad, ¿no? Como que no hay demasiada esperanza en mi literatura últimamente, y en lo que escribo creo que en los últimos años. Hay muy poca esperanza. ¿Sí? Me jode la esperanza. Perdón. Pero me jode bastante esa esperanza. ¿Sí? Me jode bastante. Y me parece que la novela también es la posibilidad de robarle ciertos estandartes a la burguesía, para que los más rotos los utilicen. Que es una operación que tiene mucho que ver con otra de mis pasiones y que está presente obviamente en la novela, que es el heavy metal. ¿No? Que tiene que ver con eso, ¿no? Eso también está muy presente. Los problemas de clase, que siguen siendo los problemas que sobredeterminan. Cuando en la contemporaneidad los problemas de clase están subordinados, obviamente, a otros aspectos objetivos por los que tenemos que luchar sin ningún tipo de duda. Esa izquierda que no tiene agenda, hoy en día, que no tiene agenda, bueno, acá de repente hay como una especie de rapto para pensar por qué no tenemos esa agenda, que era la agenda del movimiento obrero, de los trabajadores. ¿Qué era la agenda? Ahora ya no sé cuál es la agenda.
ya estoy perdido un poco. Una noción del movimiento. Yo lo que pensaba también en los títulos que toman el nombre de cada personaje, es que también un nombre muchas veces, en este caso particular, designa un destino para cada uno de ellos. Sí, De alguna manera eso está también puesto de relieve. No son inocentes los nombres que mencionó Marcos. Exacto. Eso en cuanto a esa estructuración más general del libro. Y cada nombre es una, por eso del nosotros, que estaba muy bien lo que me preguntaba Susana, cada nombre, como todo el tema numerológico hay todo un gran guiño, cada nombre despliega, creo que, significado, y cada significante despliega un conjunto de significados confusos, complejos, ¿sí? Que molestan, digamos, que molestan porque forman parte de alguna guerra, pero no se sienten parte de esa guerra, tomando algunas ideas que son tuyas, Martín, en ese sentido. La guerra continúa, eso creo que es algo que está bien claro. Creo que en tu editorial, y creo que en los libros de esta editorial tienen muy en claro eso, ¿sí? Estuve leyendo en estos días las cartas que le habían enviado en su momento al presidente Lula da Silva cuando estaba preso, y pensando un poco los nombres y también y cómo las versiones en este caso particular, creo yo, de la distancia histórica argentina. Un montón de cartas que al final tenían una nota, que era, esta carta fue dictada porque no sé leer ni escribir. Entonces, en esas situaciones yo creo que también son determinantes algunos aspectos de la violencia, algunas rupturas respecto del lenguaje, porque hay un quiebre en el acceso o no a esos símbolos, a lo que implican esos símbolos. Creo que eso también es importante, salirse de ser como absolutamente claro en su posición, el personaje perfectamente determinado en lo que hace, incluso con ciertas propensiones a determinadas situaciones racistas. Acá eso no ocurre, está todo mezclado, está lo que podemos llamar la mugre del amor, si querés, en la novela. Yo creo que eso es lo más sustancial también que te queda como distancia. Y no hay posibilidad, no sé, algo decir que tratan de fugarse, no es una fuga pacífica, digamos. No van a tener un destino si en el caso de vinieran en otro libro un final pacífico estos personajes. Creo que en esa vitalidad es también la que de alguna manera trata, creo yo, de qué es lo que quedó de eso que alguna vez tuvo agenda, tuvo un correlato, tuvo una situación y se trató de llevar adelante, ¿no? Un poco creo que eso también está presente en el libro, me parece que vuelvo a insistir en esto, cuestiones para seguir pensando, ¿no? Gusanos de Emiliano Caricaciatoli y Fundidor son dos libros que Barnacle ha publicado y que el desocupado lector puede acceder a ellos mediante la compra online o presencial. Las mejores ideas que Emiliano desarrolla no las hemos tocado en esta breve charla, precisamente en la expectativa de que el lector eventual acceda a ella una vez de poseer el libro, ¿no? Ahora sí, quiero volver a agradecer entonces a Susana también, en nombre del Centro Cultural de la Recuperación, nunca está de más, y a todos ustedes también por tomarse este viernes hoy para escucharlo a tanto Emiliano como a Marcos. Somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.